Muy buenos días, amigos lectores del periódico El Caribe. Les saluda Jessica Bonifacio. Hoy les inyectaremos una dosis de salud con el tema de pasar a tener un miedo irracional por el virus que ocasiona la infección de la COVID-19 a estar en confianza con él. ¿Por qué? Porque desde que llegó el virus a República Dominicana en el 2020, la mayoría de los dominicanos adoptamos medidas muy restrictivas para frenar la pandemia. Sin embargo, con el pasar del tiempo, hay muchos que han dejado ya el distanciamiento social y hasta el uso de la mascarilla. Para tratar el tema, hoy contamos con la terapeuta sexual, de familia y de pareja, Margaret Almanzar. Muy buenos días, Margaret, ¿cómo se encuentra? Buen día, Jessica, un placer estar aquí por la invitación también. Desde ese principio de comportamiento del dominicano, ¿a qué podemos atribuirle? ¿A qué factores? Mira, yo pienso que el factor principal para un miedo irracional, como externaron muchas cosas, fue el desconocimiento. El mismo desconocimiento del virus, del comportamiento, ser algo nuevo, generó en la población mucho temor porque estamos frente a algo desconocido. Y cuando uno está frente a algo que es desconocido, pues nosotros podemos tener un comportamiento ansioso, como presentaron muchas personas. Una gran cantidad de la población tuvo repercusiones también en su patrón del sueño, les afectó, muchas personas hicieron ataques de pánico por la situación, estaban muy atemorizadas y eso mismo nos lleva muchas veces a tomar medidas que muchas veces fueron innecesarias o que fueron muy restrictivas. Conozco de personas que tenían unos rituales de limpieza totalmente que rayaban en lo ser funcional a ser conductas totalmente obsesivas. Pero es como un medio de protección. Estamos frente a una señal de peligro y lo entendimos así. Entonces nuestro cerebro reacciona ante eso. O sea, yo me tengo que cuidar, no sé. Entonces había un miedo excesivo en la población como tal y en sentido general, porque es como te dije, no conocíamos sobre este virus. A medida que vamos conociendo y que nos vamos informando y nos vamos empapando, ciertamente eso ha ayudado a adoptar medidas que fuesen funcionales, como las autoridades de salud pública, que también entonces fuimos dando la información, como al principio vamos a usar guantes, ya no es necesario, no se transmite de esa manera. Y pienso que eso, el conocer más sobre este virus ha aportado en gran medida que lo manejemos mejor, pero también para muchas personas a que se sientan confiadas o a que bajen las medidas de seguridad, porque eso también ha pasado. Nosotros, claro, ahí entra una parte que es el factor educación. Nosotros no somos lamentablemente educados en ese sentido para seguir medidas de protección y cuidado. Quizás muchas personas han entendido que las autoridades de salud han exagerado con este tema de las medidas. Muchas personas todavía no lo creen. Hay personas que yo escucho diciendo, mira, ese virus no existe, eso lo crearon. Hay que ser muchas hipótesis. Entonces, muchas veces el elemento confianza, que lo he visto también como terapeuta, no, porque es mi familia, porque es mi hermano, porque es mi primo, entonces yo cuando voy a mi casa bajo las medidas, me siento confiado, no uso una mascarilla, yo entiendo que no tengo que cuidarme contigo. Y eso también ha facilitado el hecho de que las personas bajemos, yo no digo que nos sintamos en confianza, sino que hayamos bajado las medidas de seguridad en gran medida. Aparte de todo, que tenemos que ser totalmente claro, Jessica, nosotros somos una cultura de aglutinamiento. ¿Sabes lo que es aglutinamiento? El dominicano es muy pegajoso, muy cariñoso, muy cherchoso. Y esto ha sido como enfermedad un reto. Es difícil, yo lo he vivido cuando tú llegas y tú dices, yo tengo que mantener un distanciamiento, que yo no puedo abrazar a un ser querido porque yo tenga ese temor. Hay muchas personas que tienen el temor no de enfermarse ellas, de enfermar a otros también, y eso es difícil y ha sido muy difícil, pero entiendo que también sí, ya nos hemos relajado con las medidas de seguridad y pienso que a medida que vamos conociendo, es como te dije, hay algunos que se habrán relajado porque ya no lo ven, bueno, la tasa de letalidad ya no es tan alta. Nosotros somos, gracias a Dios, uno de los países con una tasa de letalidad muy baja, para ser nosotros, y que no somos un país que tiene las mejores medidas de salud. Eso por una parte, le hemos perdido el miedo, eso es cierto. Hay muchas personas que le han perdido el miedo, que no es tan catastrófico. Y
Yo entiendo que al final es multifactorial lo que nos ha llevado a pasar de tener pues este temor muchas veces irracional, de que me puedo contaminar hasta por el aire, a sentirme cómodo. Eso es así. Y a no temer. ¿Es normal sentir miedo? Totalmente normal, Jessica. Y no solamente en una situación como esta, es lo que te digo, es algo nuevo. Y nosotros los seres humanos podemos reaccionar de diferentes maneras a lo nuevo. De por sí a uno no les gusta, al ser humano no le gusta el cambio. Y esto nos ha llevado, lamentablemente, a tener que cambiar nuestros hábitos de higiene, en muchos sentidos de socializar, ya no es lo mismo, esto nos ha cambiado. Entonces muchas personas también, que es uno de los elementos que nos lleva, se resisten al cambio. Eso es así. Y el ser humano hace resistencia al cambio. ¿Cómo lo vemos con esto? Yo no voy a usar mascarilla, yo no tengo que estar usando guantes, yo no tengo que estar usando alcohol. Como está pasando, que ya me dijeron, hay personas que me han dicho, mira, ya las discotecas están llenas y todo el mundo está abrazándose y normal, como que no está pasando nada. O sea, ya se adaptaron a un proceso y ya estamos conviviendo de una manera, vamos a decirlo, que con cierta normalidad. Y las personas entienden que ya vamos a vivir y que tal vez las entidades gubernamentales exageraron sobre el tema y no era para tanto. Hay personas que no era para tanto. Así mismo como todavía nos seguimos encontrando con personas que están usando todas las medidas que, como te dije anteriormente, ya no necesitan. Pero eso es natural, que el ser humano se sienta atemorizado por los cambios. Eso es totalmente normal. ¿Qué comportamientos pueden llamar la atención de que una persona ya está sintiendo un miedo excesivo? Mira, tomando en cuenta que todos no necesariamente vamos a tener la misma respuesta ante una situación que le entendamos de peligro. Vamos a reaccionar, nuestro cerebro se va a poner alerta, pero no necesariamente. Hay personas que se pueden sentir ansiosas y puede afectarle su patrón del sueño, su patrón alimenticio, que si tienen ataques de pánico, toda una sintomatología que no necesariamente va a ser igual o puede ser similar. Pero cuando ya una situación, un miedo irracional, que como su nombre lo dice, es algo irracional, porque cuando tú dices, y te explico, que una persona dice, yo le tengo un miedo irracional a las cucarachas, y tú te pones a verlo de una manera irracional, tú dices, una cucaracha no tiene el poder de dañarme, pero por eso se llama miedo irracional, y ahí entra las partes de las fobias. ¿Cuándo prestarle atención? Cuando esto nos quita funcionalidad, cuando esto me afecta que yo pueda desarrollar mis rutinas diarias, mis rutinas laborales, cuando yo me limito a tener el contacto con otros o a socializar por un medio irracional de que yo me puedo contagiar o que realmente puedo contagiar a otros. A la fecha, vemos como muchos dominicanos están relajados, van a una esquina a hacer un coro, a un colmadón y también quieren ir a una discoteca. ¿Esto se debe propio al comportamiento del dominicano, a la actitud frente a las situaciones o influyen factores psicológicos? Mira, ahí va a entrar mucho lo que es la parte de la individualidad. Ahí yo no puedo generalizar. Primero, eso es un total acto de irresponsabilidad, yo no tengo otra manera de cómo llamarlo. Aquí se han adoptado medidas que son lo que entienden que todavía debemos manejar, el distanciamiento, un uso de la mascarilla. Pero era como te decía anteriormente, de repente tú me dices a mí, tú eres mi amiga, Jessica, y yo me siento confiada porque tú te estás cuidando, que es una de las cosas que veo. No, Jessica se está cuidando, yo me puedo juntar con ella, entonces yo bajo la medida. O ya me dio, no importa. Son muchos elementos, pero también entra un factor muy importante, la parte de la educación, Jessica. Aparte de la educación, es primordial en estos casos. Es como te digo, para muchas personas esto ha implicado un tema hasta de molestia de las autoridades, que tanta molestia, que tantas medidas, que eso no funciona. Y muchas personas lo hacen por muchas razones, no solamente una sola razón. Pero yo entiendo que pesan aquí elementos como la educación, la responsabilidad, porque ya ahí entra un elemento de responsabilidad individual de cada cual. Y ya la gente está viendo que no es como me pintaron, esto como tan grave y ya como que podemos descansar. Y otra cosa que tengo que ser muy honesta, la población está cansada. Vamos a llevar ya un año con esta situación, entonces el ser humano no está diseñado
para vivir en condiciones de aislamiento, ¿entienden? Y eso ha implicado mucho estresor para muchas personas que entienden que no pueden estar en una casa, y eso lo estamos viendo reflejado en muchas cosas, en las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja. Eso nos ha afectado de gran medida, pero las personas se sienten agotadas porque esa no es nuestra normalidad. Y cuando te sacan de lo que es tu normalidad, entonces tenemos que hacer el proceso de ajuste. Entonces ya la gente tiene una sed de salir, de volver a tu rutina normal, porque esta no es nuestra rutina normal. Y muchos por ahí que andan todavía haciendo resistencia al tema, de que no es así, no vamos a seguir la medida. En el año 2020 comenzaron a subir los casos de ansiedad en la población. A la fecha han ido mermando. Miren, yo que de verdad tuve la oportunidad de trabajar en esa parte, brindando asistencia psicológica a la población, sí, claro. Los índices de ansiedad de la población, eso se disparó. Y una ansiedad, recordemos que yo puedo operar de muchas maneras en un ser humano. Yo puedo sentirme ansiosa y manifestarlo, en ejemplo, con intranquilidad. Con comer excesivamente, hay personas que no comen, hay personas que por la misma ansiedad no duermen, hay personas que les afecta en su funcionalidad diaria, de muchas formas. Y sí, la ansiedad fue uno de los principales síntomas que la situación presentaba, que la población presentaba, frente a la situación de lo desconocido aquí. Que sí ha mermado, sí, esto ha mermado en gran medida. Ha mermado mucho, ya eso no es el síntoma. Hay personas que siguen preocupadas por el tema, que siguen teniendo temor, pero ya no entiendo que, desde mi experiencia, claro, como terapeuta, que en la misma intensidad que al inicio del virus. Anteriormente se sentía un positivismo con la llegada de la vacuna, la gente estaba muy interesada y estaba investigando. Sin embargo, vemos como mucha gente ya está opuesta a vacunarse. ¿A qué se debe? Sí. Mira, hay muchas personas que no creen realmente en que la vacuna tenga el objetivo o vaya a cumplir con el objetivo de protegernos. Hay muchas personas incrédulas ante esto, esa es la palabra. Y hay muchas personas que quizás entiendan que esto tiene otros propósitos. ¿Entiendes? Mucho y lamentablemente tengo que decirlo, como las entidades gubernamentales se manejan aquí. Y hay muchas personas con resistencia, y eso es lo que va a pasar, Jessica. Va a haber muchas personas que, como yo, que digo, bueno, a mí me dicen que me van a vacunar mañana y yo estoy en la primera fila y yo voy a ir y me voy a poner mi vacuna. Y hay muchas personas que dicen, yo no creo en eso y no me la voy a poner. Hay muchas personas que dicen, yo no sé cómo esa medicación, cómo mi cuerpo va a reaccionar, y le temen mucho a cómo vaya a reaccionar su cuerpo ante esa medicación, y prefieren no pasar por eso. Y hay personas que simplemente ya no lo entienden necesario porque ya vivieron la experiencia de tener el virus, que eso es otra cosa. Que hay personas que dicen, ¿para qué yo me voy a vacunar si ya me dio? Ya yo salí de eso, ¿entiendes? Entonces, hay muchas opiniones encontradas, y es como te dije, va a haber una gran parte de la población que va a acceder, otra parte que va a decir que no. Y así vamos a ver muchas vertientes de esto. ¿Qué parte de la población ha sufrido más las secuelas psicológicas que ha dejado la infección del COVID-19? Sí, entiendo que en este sentido, pues la población que tiene mayor vulnerabilidad, como son los envejecientes, que sí, personas que tienen alguna condición de salud predisponente para el virus, sí. Son las personas que se sienten más afectadas, porque de repente yo digo, bueno, pues yo soy una persona joven, que tengo que gracias a Dios no tengo ninguna condición de salud, pero de repente me encuentro con una persona que tiene una situación de hipertensión o diabetes, que tiene alguna afección pulmonar o algo, y que sabemos que tiene una mayor predisposición a que se complique el cuadro si padece de COVID. Entonces yo entiendo que esas personas quizás con todo este proceso se han sentido más atemorizadas, y no solo ellas, a sus mismos familiares. Es como te decía al principio, hay personas que dicen, yo no tengo miedo que me dé, yo tengo miedo que le dé a mi papá que tiene una situación de salud, a mi mamá que tiene una situación de salud. Entonces entiendo que sí. En el caso de que tengamos seres queridos que estén pasando aún por una situación de ansiedad, de miedo irracional, ¿cómo nosotros podemos ayudarles? ¿Y cuáles son sus recomendaciones a la población en estos momentos? Mira, Jessica, en ese sentido, el informarse da poder, ¿entiendes? Y genera muchas veces
tranquilidad el tú informarte. Entonces, vamos a informarnos. Yo invito a la población en general a que se informe, a que conozca, a que lea sobre esto. ¿Me entiendes? Porque recuerden todo, en ese sentido sí todos estábamos en el mismo barco, nadie sabía de lo que se trataba este virus, ni cómo se iba a comportar. Pero ya un año después nosotros tenemos mucha información que ha salido de parte del sector de salud, ya tenemos muy buenas informaciones hasta el punto de que ya tenemos una vacuna. Entonces, igual, señores, nosotros tenemos que seguirnos cuidando. Esa es nuestra realidad. Hay que seguirse cuidando. Nosotros tenemos que seguir llevando nuestras medidas de distanciamiento, nuestras medidas de higiene. ¿Entiendes? Porque hay una variable de este virus, que es el hecho de que yo puedo tener el virus y yo puedo estar asintomática, pero puedo, lamentablemente, sin intencionalidad alguna, contagiar a alguna otra persona que no necesariamente vaya a correr con la misma suerte que yo. Y si no, le va a afectar en gran medida e incluso en algunos casos, lamentablemente, generarle la muerte. Entonces, miren, esto es una situación de responsabilidad social e individual y todos tenemos que colaborar para la causa. El virus no se ha ido, la pandemia sigue, señores, eso sigue. Entonces, yo sé que todos estamos anhelados de abrazar a su familia, de querer volver a nuestra normalidad, porque esta no es nuestra normalidad, esto nos ha cambiado todo, ha cambiado nuestras rutinas, pero vamos a asumir lo que está pasando, ¿entiendes? Asumir lo que está pasando y trabajar todos juntos para que nosotros podamos salir adelante con esta situación, porque ¿cuál es la opción en este momento? Si nos resistimos, igual la pandemia está. Si lo asumimos, que debe ser lo responsable, igual la pandemia está, entonces vamos a continuar cuidándonos por nosotros y por las personas que están allá afuera, nuestros seres queridos y los que no nuestros seres queridos, las personas que están ahí, que también pues son seres humanos. Muchísimas gracias, Margaret, por cada una de las recomendaciones y por los conocimientos que has compartido con nosotros y con cada uno de los lectores del periódico El Caribe. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por la sintonía.